Arrancamos con irreversibilidades típicas, que era lo que habíamos puesto de título la última clase. ¿Sí? Y en irreversibilidades típicas arrancamos con el rozamiento, que es lo más común que nos puede pasar en cualquier máquina, en cualquier equipo, ciclo, transformación que se dé en el plano de lo real. ¿Sí? Habíamos hablado que para un sistema sea reversible tendríamos que poder volver al mismo estado sin haber tenido de mínima un consumo de energía, sin haber realizado un trabajo. Es decir, si un sistema realiza un trabajo sobre el medio, devolviendo ese trabajo exactamente la misma cantidad de trabajo, deberíamos volver al cero. Y eso no ocurre en la mayoría de los sistemas porque se disipa energía, y una de las formas en que se disipa energía sería esta forma de rozamiento. Nosotros podemos plantear que aparece una carga, ¿sí?, que se desplaza sobre un plano. Mi línea, esto sería plano, ¿no? Mi línea está bastante fea. Que esto tendrá un peso P, ¿sí? Y no consideramos la teoría esa de que se desplaza sin rozamiento, sino que se desplaza con rozamiento. Entonces va a haber una fuerza, ¿no?, que tengo que ejercer para que llegue del punto 1 a el punto 2 y que esta masa me aparezca por acá. ¿Sí? Esa fuerza tendríamos que integrarla. No es tan sencillo, pero mu, que sería el coeficiente de rozamiento por el peso, me tendría que dar esa fuerza. Lógicamente depende de muchos factores, ¿no? Ese mu integra la sección, el material, los dos materiales, si hay algún efecto de lubricación o no, pero bueno, mu sería el coeficiente de rozamiento total de este sistema, y P es su peso, entonces la fuerza que tengo que ejercer me aparece ahí. Lógicamente, para ir de acá a acá, aparece una distancia D, ¿sí? Y acá voy a tener un trabajo de rozamiento, que es esta fuerza sub mu, vamos a ponerle, por la distancia, ¿sí? Y el sistema pasó del estado 1 al estado 2. ¿Está bien? Ahora, si yo quisiera hacer que el sistema vuelva al estado inicial, ¿qué tendría que hacer? Llevarlo de nuevo para acá, ¿no? Y ahora me aparece un rozamiento de 2 a 1, que es otra vez esa fuerza por la distancia. ¿Está bien? Y este sistema, así como está, podemos considerar que es reversible, que volvió al estado inicial. En realidad es que no, porque esta fuerza de rozamiento va a ser igual al calor disipado, ¿sí? Esto también. Entonces, el sistema fue a 1, volvió a 2, y en definitiva, en toda esta transformación me apareció 2 veces el calor disipado, ¿sí? Ese sistema, lógicamente, nunca podrá ser reversible porque no volvió al estado inicial en el mismo estado en el que estaba. ¿Está bien? En el medio perdió energía. Tuve que gastar energía. ¿Sí? Esto ocurre en cualquier máquina que tenga elementos que están en contacto. ¿Sí? Desde una máquina que tiene muy poca pérdida de energía, que será un reductor de velocidad, una caja de cambio del auto, tiene engranajes que permanentemente va rozando. ¿Sí? Genera un gasto de energía. Vamos a hablar en las próximas unidades, bueno, dentro de un par de clases, vamos a empezar a hablar de motores, de máquinas de combustión interna y de máquinas de combustión externa también. Y tenemos un cilindro, que ese cilindro tiene aros, ese aros están en contacto con las paredes del cilindro, el pistón sella ese espacio, y al desplazarse el pistón, por más que esté todo lubricado, en condiciones óptimas, hay un rozamiento, ¿sí? Y esas son las pérdidas de energía interna que tiene la máquina, ¿sí? ¿Esto estamos bien? Vamos. Otra pérdida, otra irreversibilidad típica, la segunda, es el choque de cuerpos
que no son perfectamente elásticos. ¿Está bien? Choque de cuerpos no perfectamente elásticos. Yo tiré algo por acá. Entonces, vamos con otro color. Yo tengo una masa, ahora tengo una pelota del material que ustedes quieran, que está a determinada altura, H, ¿sí? Y desde su centro de masa consideramos bien un peso, P, ¿está bien? O tiene una masa M, ¿sí? La energía potencial en ese estado, ¿a qué va a ser igual? Lo vimos con los términos esos de M por P por H. Sí. M por G por H, en este caso 1. Ahora, esta peonza choca contra el piso y rebota, ¿sí? Pero, usualmente, llega al estado 2, que tiene una H que es menor, ¿sí? Entonces, en el estado 2, M por G por H2. Y ahí tenemos una diferencia, Pero ¿no? ahí está la energía cinética. En realidad, la energía potencial, si este cuerpo fuera perfectamente elástico y no hubiera ningún tipo de deformación permanente, tendría que volver al mismo estado, más allá del rozamiento en el aire. No Estamos- gana velocidad, lo baja un poco. Sí, pero cuando vos ganás energía cinética, perdés energía potencial. Cuando llega acá abajo, tiene toda energía cinética, cero potencial y rebota para devolver esa energía. Porque sí, creo que no entiendo. Esto es un sistema, también una pelota que rebota. ¿Sí? Acá va a aparecer un trabajo, ¿sí? Que podría ser igual a un calor disipado, que sería M por G por H2, H1, perdón, menos H2. ¿Sí? Esto es energía de deformación que aparece en la pelota, ¿sí? La pelota que está chocando tiene una energía que es una deformación permanente, que nosotros por ahí no llegamos a ver, es a nivel del material, pero permanentemente ocurre una deformación. Y ese es el motivo por el cual este sistema no podría ser reversible, ¿sí? Porque aparece una deformación, se disipa una determinada cantidad de calor, ¿sí? Esa deformación puede ser elástica, no tiene por qué ser permanente, como una pelota de fútbol, ¿está bien? Es elástica, pero cada vez que impacta contra algo, tendría un aumento de energía que se disipa permanentemente, ¿sí? Entonces ese sería el segundo caso de irreversibilidad. El tercero, yo voy borrando de este lado. El tercer caso de irreversibilidad, y es una de las condiciones para los ciclos reversibles, es la transmisión del calor. Siempre la transmisión del calor en un cuerpo o en cualquier sistema se va a dar de donde tenemos mayor temperatura o mayor energía interna a donde tenemos menor, ¿sí? Siempre va a haber una diferencia finita, es decir, determinada cantidad de grados centígrados o grados Kelvin en la escala que lo quieran medir para poder dar esa transmisión. Si estuvieran a la misma temperatura, no se podría dar. Sin intervenir sobre el sistema, así como está descrito, yo meto hielo en agua, ¿sí?
ese hielo se derrite, se va calentando, se transforma en agua, ¿sí? Digamos que se disuelve, entregas el agua, le entrega el calor suficiente para que cambie de estado y llegue a una nueva situación de equilibrio, ¿sí? ¿Cómo hago para que ese sistema vuelva a la inicial sin que genere una intervención? Poner más hielo, si quiero tirar agua, poner más hielo, no vuelve, no podría volver realmente al sistema inicial. Entonces, toda transmisión de calor, que son con diferencias finitas de temperatura, y diferencias mensurables de temperatura, no podría ser irreversible. ¿Sí? Esa es una condición más. ¿Se comprende? O sea, no hace falta anotar demasiadas fórmulas en el pizarrón para entender que yo en cualquier elemento que transmito calor estoy generando un proceso que después no puedo volver a entrar por sí solo. ¿Sí? Meto algo frío en algo caliente, meto algo caliente en algo frío, siempre va a haber una diferencia de temperatura y si no genero una intervención, no vuelve para atrás. ¿Está bien? Y hay otras transformaciones que son típicas y irreversibles, que no vamos a darle demasiada explicación. Ya el mismo hecho de enunciarlas se van a dar cuenta que son irreversibles siempre que que tenemos la expansión de un gas sin producir trabajo. Eso es una transformación completamente irreversible, ¿no? O sea, produciendo trabajo necesito esa condición de que no exista rozamiento, imposible, para de última volver al estado inicial. Un cilindro lo desbloqueo, había un gas a presión, llega hasta determinada posición, asumiendo que no hubiera rozamiento, que ese proceso sea lento y esté completamente aislado, existiría algún tipo de posibilidad de volver al estado inicial aplicando el mismo trabajo que me entregó. ¿Sí? Ya sabemos que hay pérdidas, no se podría llegar, pero ponele. Ahora, si yo tengo un micrófono en el piso, si yo tengo un tubo con gas comprimido y abro la válvula y se va, ahí no generé trabajo, no pasa nada, ahí ¿qué hago? Es imposible volver a. Es imposible volver al estado inicial en ese sistema, ¿sí? Sin una intervención mayor. La otra es la estrangulación de un fluido. ¿Por qué? Vale. En donde es un proceso irreversible. Habíamos hablado de que este equipo tiene dos presiones, el equipo de aire acondicionado, ¿sí? Tiene dos presiones, el condensador que está en alta, después vamos a ver ciclo frigorífico dentro de un par de meses, pero el compresor eleva la presión del gas, lo lleva al condensador, ahí lo enfriamos, el gas caliente que sale del compresor lo llevamos al estado líquido y después generamos la estrangulación, es decir, como está a alta presión, lo hacemos pasar por una válvula de orificio, por un tubo capilar, por algo que genere mucha pérdida de carga y va a una presión inferior. ¿Sí? Ese proceso, cuando llegue el momento de dibujar el ciclo frigorífico, lo vamos a tener que dibujar como un proceso completamente irreversible, porque es precisamente eso, es un proceso que no se podría dar en el sentido inverso. ¿Está bien? Y finalmente, un proceso que es claramente irreversible, es la mezcla de gases. ¿Sí? Es imposible que esos gases se vuelvan a separar y sigan su camino y vuelvan al estado inicial. ¿Está bien? Entonces esas son las irreversibilidades más típicas que aparecen en los sistemas, ¿sí? Y que me sacan de lo que sería la posibilidad de tener un ciclo reversible, una transformación reversible de cualquier tipo. ¿Sí? Está en el libro y cierra esta unidad el principio de la degradación de energía. ¿Sí?
yo voy a hacer un comentario muy breve de eso. También es un principio muy conceptual que la verdad es que meterlo en un examen y eso no es algo que nos acostumbremos. Nosotros tenemos una potencialidad del universo entero de generar transformaciones y poder sacar un provecho de ellas o no. ¿Está bien? Determinada cantidad de energía potencial, determinada cantidad de fuentes de temperatura fría y caliente, determinados combustibles. ¿Sí? El principio de la degradación de energía dice de alguna manera qué pasa cuando las fuentes van alcanzando todas las mismas temperaturas. ¿Sí? Yo tengo combustible, lo quemo, no hay más combustible. Entonces tengo hielos en los polos y la temperatura ambiente que está en otro. Bueno, ahora tenemos la misma temperatura en el ambiente. Y así seguimos analizando fuentes y van a tender a un estado más natural, entonces tienden al equilibrio, ¿sí? Y el principio de degradación de la energía, resumiendo un par de páginas del libro, ¿no?, del Pacorro, que sería el más sencillo, te dice que llegaría un momento en el cual todas las fuentes igualan su temperatura, porque fueron tendiendo durante mucho tiempo al equilibrio. ¿Qué pasa si todas las fuentes están a la misma temperatura? Todas. ¿Qué es lo que no puedo generar? Ningún tipo de qué. Vos generás ningún tipo de transformación. ¿Está bien? Es lo que termodinámicamente se llama el estado muerto. Es un principio de este muchacho Clausius, el que dio algún enunciado del segundo principio también, en donde los sistemas termodinámicos tienden al equilibrio, ¿sí? Y alcanzado ese equilibrio, llegamos a un estado en donde no podemos obtener más ningún tipo de transformación, no podemos generar ningún tipo de energía, no habría la posibilidad de trabajo o de entregar o recibir calor. Bueno, esa sería finalmente la muerte del universo, ¿no? Bueno, hay tanta energía disponible que en nuestras pequeñas vidas, en lo que serían términos astronómicos, obviamente ni lo vamos a ver ni es posible mensurarlo también, ¿no? Pero ese sería un principio básico de la termodinámica que, bueno, ¿qué pasa si igualamos la temperatura de la fuente? O sea, si todas las fuentes llegaron al equilibrio, ¿sí? Es nada más que un concepto es bastante significativo, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, medio nada triste, ¿no? Mentira, pero no es para los sábados de la tarde. Nada es para el sábado de la tarde decir que se va a morir en el universo. Está bien que está jugando Independiente, que por ahí nos vamos al descenso, pero tampoco que se vaya al universo. No me digas, que yo lo miro en diferido, dale. Sí, yo llego a casa y me lo pongo, tengo el coso. Bueno, igual fue la prueba 5 minutos, así que tampoco. Ah, bueno, listo. No me cuentes, ¿sí? No me cuentes porque me pone mal. Gracias. Yo lo miro y para mí no pasó. Si yo no lo vi, no pasó. No, claro. Escuchá, yo llego y lo miro como si lo estuviera viendo en directo. ¿Qué diferencia hay? Todo gracias a Carlitos. Eh. Un bostero en Hizo en silencio. el banco del rojo. ¿Viste? ¿Te pones nervioso? Me hiciste poner nervioso. Pobre muchacho, está. Ahora, ¿sabés por qué va, no? No cobra sueldo hasta diciembre. Sí. Así también yo traigo. ¿Qué? Vamos a avanzar un ratito nada más con un tema que es el tema siguiente. Esto ya es unidad 8. Que es vapores. La idea es por lo menos arrancar con la parte más básica, más conceptual, después van a quedar algunos temas para ver, dentro de un ratito vamos a la parte práctica, ¿sí? Pero la idea es ver cómo serían estas transformaciones de un líquido que está a una temperatura cualquiera hasta que llega a una temperatura muy muy alta, ¿sí? Entonces, hasta ahora dibujamos todo en
presión-volumen, vamos a poner términos específicos, ¿sí? Y nosotros tenemos algo que vimos ahí cuando empezamos con los gases reales, empezamos a trabajar el hecho de que un líquido no pasa instantáneamente del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Aparece en esta representación una zona que tiene la forma de una campana, ¿sí? Está un poquito alargada, que se la llama campana de Andrews. ¿Sí? En donde, si yo estoy en este... Sí. El volumen y el otro eje que Presión, perdón, lo decimos. ¿Sí? Si yo estoy en este estado, estoy en completamente líquido, que se llamará líquido saturado. Y si yo estoy de este punto, que vamos a llamar punto crítico, para el otro lado, sobre esta curva, en cualquier punto de esta curva, voy a estar en vapor seco. ¿Sí? En el facorro van a encontrar que dice vapor saturado y seco. Está bien, no está mal, porque estamos ahora vamos a ver algo que se llama presión de saturación, ¿sí? Pero en realidad la función que buscamos, lo que me describe ese estado, que es un vapor que no tiene ningún tipo de humedad. ¿Está bien? En base a eso que les estoy diciendo, esto es totalmente líquido, esto es totalmente vapor, todo lo que esté en el medio es un líquido y vapor al mismo tiempo. Se llama vapor húmedo. ¿Sí? Ese vapor húmedo, y para ir completando este gráfico, tiene una característica, lo definimos a través de una característica que se llama título, que después vamos a definir probablemente en la clase que viene, no creo que lleguemos hoy. ¿Sí? Ese título, es decir, qué porcentaje de vapor me queda, qué porcentaje de vapor me queda respecto de la mezcla de vapor y líquido, tiene proporciones. El vapor seco tendrá título igual a 1, el líquido saturado tendrá título igual a 0 y por lo tanto acá aparecen curvas que será x igual 0,2, 0,25 que fue 4, x igual 0,5, no, vámonos, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. ¿Sí? ¿El vapor seco está por arriba de la línea? ¿O? El vapor seco es sobre la línea. Cualquier punto de la línea representa vapor completamente seco. Ah, ok. ¿Y a partir de dónde? Porque no entiendo dónde está el vapor húmedo. Adentro de la campana. Ah, ok. Todo lo que está dentro de la campana es vapor. Ah, Acá aparecen las isotermas, ¿sí? Y esas curvas que eran teóricamente en gases ideales, en las hipérbolas equiláteras, en sustancias reales, como sería esto que podría ser de agua, aparece la curva de temperatura constante, que la vamos a dibujar así, que va tirando a la forma de esa hipérbola equilátera, pero no lo es. Acá aparece un punto de inflexión, esto sería horizontal, ¿no? Que es la temperatura crítica igual constante. ¿Sí? Y si sigo con negro trazando isotermas, yo voy a tener que en esta zona de líquido la isoterma viene por acá, se hace horizontal y después va tomando la forma que tenía antes. ¿Sí? Entonces esta es T2 igual constante, T1 igual constante, y así seguimos. ¿Sí?
Pero, así como la dibujé horizontal adentro de la campana, en este eje yo tengo las presiones. Por lo tanto, acá adentro yo tengo presión y temperatura igual constante. Presión y temperatura 2 igual constante. ¿Sí? Esta sería otra. Esta sería la 1. ¿Sí? Entonces, acá lo primero que vemos es esta situación, asumiendo, ¿no? Por ahí de la distancia no se ve, pero yo acá traté de trazar las líneas que son horizontales dentro de la campana. Entonces, acá lo primero que vemos en este gráfico es esa situación que tenemos de, si nosotros generamos un proceso de vaporización a presión constante, que es una olla con agua hirviendo, ¿sí? Una olla destapada con agua hirviendo, la temperatura se mantiene constante mientras haya agua dentro de la olla. ¿Está bien? Y esa temperatura para el agua va a depender de la presión. Y para cualquier sustancia, esa temperatura a la cual generamos el cambio de estado entre líquido saturado y vapor seco, siempre depende de la presión. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a evaluar la temperatura de ebullición de una sustancia. ¿Sí? Para el agua es 100 grados. Bárbaro, si le cambio la presión, ya no es más 100 grados. ¿Sí? Si disminuyo la presión respecto a la atmosférica, será una temperatura inferior, y si la aumento, será una temperatura superior. ¿Está bien? Entonces acá aparece un primer concepto, que es, así como nosotros tenemos la temperatura de ebullición, ¿sí? Que es, para una presión determinada, la temperatura a la cual genero el cambio de estado, desde el líquido hasta el vapor, ¿sí? Aparece el otro concepto que es de presión de vapor. Es decir, bueno, ahora lo que tengo fijo es la temperatura. ¿Y a qué presión voy a obtener esa transferencia entre el líquido y el vapor para esa temperatura dada? Entonces, así como tenemos para una presión temperatura de ebullición definida, para esa temperatura de ebullición, la que coincide va a ser la presión de saturación. ¿Sí? En realidad la llamamos presión de vapor, ¿sí? Que es otra propiedad de la sustancia, en este caso sería del agua. ¿Está bien? Eso es todo lo que tenemos en este gráfico. Entonces esta zona será de líquido, lo vamos a marcar. Esta zona que está encerrada entre la temperatura crítica y la curva de saturación de vapor seco, toda esta coma que se va haciendo acá, es, vamos a ponerlo en otro color. Yo estoy teniendo el cable, por eso, porque ya tiré 2 veces, ahí no se me cae. Vapor sobrecalentado. ¿Sí? Y de la temperatura crítica para arriba, esto es todo el estado de gas. ¿Recuerdan que no lo podíamos licuar? ¿Sí? Era la definición. Creo que las líneas azules que eran. Las líneas Las que tienen azules. X. Título igual constante. Después vamos a definir el título, pero ya así nos queda un solo gráfico y le vamos agregando información. ¿Está bien? Entonces, ahora finalmente lo que nos queda es trazar una línea, que la voy a trazar como horizontal, ¿sí? Por más que no me salga, que arranca en estado líquido y termina en el estado de gas. ¿Sí? Como voy pasando isotermas, acá voy pasando isotermas que están en este lugar, acá voy pasando isotermas que están acá, esto sería un calentamiento a presión constante. ¿Sí? Desde el estado líquido, el estado 1, tengo el estado 2, que es líquido saturado. A esta zona también lo podemos llamar de líquido subenfriado, ¿sí? Acá. El estado 3, que tendrá un título cualquiera, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí?
Entonces vamos a empezar a definir esto y definiendo esos 6 estados, hoy estamos y pasamos a la parte práctica. Vamos si le damos alguna cosita más, pero ya estamos. Vapor sobre. Calentado. Sobrecalentado. ¿Está bien? Eso implica que una vez que tengo vapor seco, que ya no hay ninguna gota de humedad, ¿sí? No hay ninguna partícula de humedad, lo sigo calentando. ¿Está bien? Ya no hay agua. Ya no hay agua. O sea, es vapor de agua. No aparece otra sustancia. Y ¿Sí? claro, pero eso es lo que no entiendo. ¿Cómo es? Yo tengo un recipiente ¿Cómo es seco? completamente cerrado. ¿Está bien? Sí. Vale. Recipiente cerrado. Lo empiezo a calentar. En un momento llego, este recipiente que estoy dibujando acá tiene la característica que me mantiene la presión, ¿no? Será una tapa móvil, ¿está bien? Ideal. Ideal ese recipiente. Tiene líquido adentro, ¿sí? Pero líquido y vacío, nada más que esa partícula de agua, esa porción de agua. Lo empiezo a calentar, bueno, empieza a aumentar, el volumen se dilata, ¿sí? Esto estará todo juntito en el gráfico real, ¿no? Son todas curvas que están todas juntitas, esto es casi una vertical. Se empieza a vaporizar, empieza a aumentar bruscamente el volumen específico, ¿sí? Empiezo a tener vapor y agua remanente, ¿sí? Hasta que llega un momento que es toda una masa gaseosa. ¿Qué es una masa gaseosa que no tiene humedad? Bueno, el oxígeno que estamos respirando no tiene oxígeno líquido, es solo oxígeno en estado gaseoso, ¿sí? Entonces es el mismo ejemplo. Llega un momento que el agua yo la caliento tanto que ya no tiene gotas de agua. Es toda agua que pasó a otro estado, el estado de gas, vapor en este caso. ¿Está bien? Ese sería el estado 4, donde ya es todo vapor de agua, seco. Ahí no se entiende por qué pasa. Humedad cero. Claro, ese título x igual a 1 es humedad cero. ¿Está bien? Eso implica que toda la masa está en estado gaseoso. Estado de vapor sería técnicamente. ¿Está bien? Ahora, a ese recipiente yo le puedo seguir agregando calor y eso se va a seguir calentando. Ahora va a cambiar el calor específico, ¿sí? Ya no es el calor específico del agua el que influye ahí, sino es el calor específico del vapor. En este caso, en esta transformación, esa presión constante, ya lo habíamos definido, ¿sí? Y le sigo agregando el calor. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la temperatura. Bueno, voy pasando distintas isotermas. ¿Hasta cuándo? Hasta que llego a la temperatura crítica. Y lo sigo calentando. Bueno, bárbaro. Ahí ya tenemos el estado de gas. Ese es ese estado que decíamos que si lo comprimo no lo licúo, no llega al estado líquido. ¿Bien? Mientras yo esté acá, por un proceso de compresión lo puedo llevar al estado líquido. Cuando ya estoy en el estado de gas, no lo puedo comprimir. Recuerden que la diferencia entre gas y vapor es el estado en el que se encuentra esa sustancia a las condiciones normales del ambiente. ¿Está bien? El agua, a la presión y temperatura ambiente general, está en estado líquido. Si está integrado a presión normal, está en estado líquido. ¿Está bien? El oxígeno está en el ambiente y está en estado gaseoso. Entonces consideramos gas oxígeno. Y cuando nosotros vaporicemos el agua, lo vamos a considerar vapor de agua. ¿Vale? Y solo va a pasar al estado gaseoso el agua, gas en sí, cuando superemos la temperatura crítica. Eso es bastante conceptual nada más. Entonces, nosotros lo primero que tenemos es la definición de presión de saturación, ¿sí? Para una sustancia, como nosotros vemos que P y T son constantes acá adentro, ¿sí? Para cada presión de saturación existe una temperatura de saturación. Y eso es una propiedad, ¿sí? Para cada presión de saturación existe una temperatura de saturación. Entonces nosotros podemos, independientemente uno del otro,
decir que la temperatura de saturación es función de la presión de saturación o al revés, porque ambas son una propiedad de la sustancia. En esto no lo podemos cambiar. ¿Está bien? Entonces, en el estado 1, que está dibujado ahí, tenemos un líquido subenfriado, que sería el nombre, o líquido a cierta presión P. Ya tengo un estado de esta sustancia X en estado líquido. ¿Sí? Ahora yo acá empiezo a agregarle calor a este líquido y llego al estado 2. ¿Sí? Acá reiteramos, esta línea roja implica, asumimos que vamos para allá, agrego calor, AP igual constante. ¿Sí? Entonces, llego ahora sí al estado 2, en donde alcanzamos la curva o el punto de líquido saturado. ¿Sí? Que eso tendrá una temperatura de saturación que, como vimos antes, es función de la presión. O sea, llegué a ese estado y a partir de ahí, si sigo agregando calor, ya no voy a tener solo la sustancia en estado líquido. ¿Sí? A partir de ahí empieza a cambiar el estado de la sustancia. Como estos son propiedades, yo ahora lo voy a anotar acá abajo, después vamos borrando, porque no quiero borrar el gráfico. Nosotros podríamos graficar distintos estados y su presión, en este caso está en kilogramos por centímetro cuadrado, la temperatura de saturación para el agua y la temperatura de saturación para el amoníaco, NH3. ¿Sí? ¿Es función de P o de PS? En realidad es función de la presión, porque PS es la definición. ¿Sí? La temperatura de saturación es función de la presión y vos podrías tranquilamente escribir que la presión de saturación es función de la temperatura. Eso no hay mucha diferencia. ¿Sí? Va en ambos sentidos. Entonces, por una presión de 1 kilo por centímetro cuadrado, que es aproximadamente la presión atmosférica, ¿sí? Esto en términos absolutos, la temperatura de saturación del agua es aproximadamente 99 grados centígrados. ¿Sí? Que sería la temperatura de ebullición del agua a 1 kilo, a presión atmosférica. Para el amoníaco es menos 36 grados centígrados. Entonces el amoníaco a temperatura ambiente, presión ambiente, va a estar seguramente en estado de vapor, va a estar por acá, entonces por eso lo llamamos gas. ¿Sí? Es gas amoníaco, no decimos vapor. Pero después técnicamente es vapor porque no está superando la temperatura crítica. ¿Está bien? Ahora, para 10 kilos por centímetro cuadrado, la temperatura de saturación del agua ya son 179 grados centígrados. Es decir, yo puedo tener agua en estado líquido a 150 grados, sí, tranquilamente. Si elevo la presión de ese sistema, el agua se va a mantener en estado líquido y eso es lo que pasa en los sistemas de caldera, y después vamos a hablar mucho de caldera. ¿Está bien? En cambio, el amoníaco ya tiene una temperatura de saturación de 25 grados centígrados.
Y finalmente, para 20, tenemos 211 para el agua y 50 grados centígrados para el amoníaco. ¿Sí? Debido a estas propiedades, es que generalmente, esto es en general, al agua lo utilizamos como un fluido calefactor en sistema de caldera, como por ejemplo lo que tienen en algunas casas, tienen una pequeña caldera para calefaccionar y climatizar la casa con las velas, ¿sí? Los calefactores de agua, eso más o menos lo ubican, ¿no? Bien. Y es por estas propiedades que está a muy baja temperatura, a una presión normal, que este es un fluido, de hecho es muy buen fluido refrigerante. ¿Sí? Después vamos a ver cuando veamos ciclos frigoríficos que uno de los ciclos regulares o uno de los fluidos más usuales y de hecho de mejores características es precisamente el amoníaco. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, yo voy a ir borrando ya. Llegamos al estado 3. ¿Sí? Es decir, que habiendo superado la curva de líquido saturado, seguimos entregando calor y aparecemos en lo que se conoce como vapor húmedo. De esto vamos a hablar mucho, ahora solo vamos a dar la definición o mencionarlo, ¿sí? En donde nosotros estamos a una presión constante, en ese momento seguimos aumentando la cantidad de calor que entregamos, o puede ser un proceso constante, pero seguimos entregando calor y ya no se va a reflejar si en este tacho hubiera, en este sistema hubiera un termómetro, ya no se va a reflejar en un aumento de temperatura, porque acá estamos en una zona que tenemos presión y temperatura constante. Toda la energía, todo el calor que esté agregando desde 2 a 3 o en cualquier momento de esta transformación, dentro de la campana va a ser entregado para generar el cambio de estado. ¿Está bien? Entonces, desde 2 finalmente hasta 4, toda la energía que entrego, la entrego para cambiar el estado de la sustancia. No hay cambio de temperatura. ¿Está bien? Estos van a ser sucesivos estados de equilibrio en donde vamos perdiendo masa de líquido y va aumentando la masa del vapor. ¿Está bien? Si todo este sistema fuera de vidrio, lo puedo observar, nosotros veríamos que, en primer lugar, esa tapa que es móvil y que no tiene rozamiento, se va elevando porque aumenta el volumen específico, ¿sí? Pero en el fondo, que pesa más, vamos perdiendo masa de líquido, ¿sí? Hay cada vez menos líquido observable y la tapa está cada vez más arriba, ¿está bien? Porque el volumen de este sistema queda cada vez más grande, ¿sí? Mientras tanto, la presión no se movió pese a que la tapa subió, esto es todo medialización, ¿sí? Y tampoco varió el termómetro. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que llegamos al punto 4, ahí como está representado, que es de vapor seco. ¿Sí? De 3 al 4 continúo dándole calor entonces. Claro, siempre voy aportando, desde el 1 hasta el 6 siempre aporto calor. ¿Está bien? Ahora, llega un punto 4 en donde en este sistema que yo estaba teorizando, donde tengo ese sistema de vidrio con una tapa móvil que mantiene la presión constante, ya cuando llego al punto 4 en el fondo no hay más agua, pero no hay nada de agua líquida. ¿Está bien? Todo se transformó
al estado de vapor. ¿Está bien? Entonces es un vapor seco, vapor que, reitero, en algunos libros le dicen vapor saturado y seco, en realidad técnicamente lo más correcto es decir vapor seco. ¿Sí? Siempre todos estos estados están en determinado estado de saturación, porque se llama saturación a entre una curva y la otra, son curvas de saturación, y está saturado, pero en realidad técnicamente lo más correcto de decir es vapor seco. ¿Está bien? Que ahí decimos seguramente que no hay ningún tipo de humedad. ¿Está bien? Es decir, cualquier vapor que esté acá adentro podemos decir que es un vapor saturado y húmedo, porque está a una temperatura de saturación, es una propiedad. ¿Está bien? ¿Saturado no refiere a la humedad? Cuando hablemos de aire húmedo, sí, saturado es humedad 100%. Ah, ¿y saturado y húmedo cómo? No, porque, a ver, ¿de dónde sale ese nombre? Porque estas son curvas de saturación. Ah, Todas las rectas son de saturación. ¿Está bien? Entonces el nombre queda medio como heredado porque estás a una presión de saturación y a una temperatura de saturación dada, sin embargo tenés humedad. ¿Está bien? Lo correcto, lo más definitivo, lo más textual que podés hablar es decir que tenés líquido saturado en esta curva, que tenés vapor húmedo si estás en cualquier estado acá adentro y que tenés vapor seco si estás sobre esta curva. Eso es lo más fácil, lo que no hay lugar a doble interpretación. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el Facorro, como habla de vapor saturado y seco, nosotros tendemos después a escribir y a olvidarnos algunas palabras y ponemos solo vapor saturado y no estamos definiendo ese estado. claro. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Por eso, acostúmbrense a vapor seco, vapor húmedo y líquido saturado. Sería lo más técnico. Bueno, entonces en el 4 ya cambié completamente de estado. ¿Sí? Toda la sustancia, todo el líquido se transformó en vapor. Y acá aparecen algunas, vamos a notar algunos puntos que muestran que esta curva está muy alargada. ¿Sí? Lógicamente, entre el 2 y el 4 lo que cambió es el volumen específico. ¿Sí? Acá hubo un proceso que es de dilatación. Primero porque teníamos líquido en volumen chiquito y empieza a aparecer vapor. El vapor que tiene un volumen mucho mayor. ¿Sí? La mezcla va aumentando su volumen. Hasta que llega a que es completamente vapor. ¿Sí? Cambió todo el estado. Acá tenemos otra tablita, ¿no? Para una temperatura de saturación de 32,6 grados centígrados, tenemos una presión de 0,005 kilogramos por centímetro cuadrado. Perdón, solo un 5, 0,50. Y en volumen de saturación, esto lo voy a anotar directamente porque podrán comprender que estos no son los valores que yo me acuerdo, ¿no? De 28,720 decímetros cúbicos por kilogramo más. Para 99,1 grados centígrados, la presión es 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado y el volumen de saturación, de volumen de vapor seco, ¿no? Es 1725 decímetros cúbicos por kilogramo. Y finalmente, para la temperatura de saturación de 179 grados centígrados, la P es 10
kilogramos por centímetro cuadrado, y el volumen específico del vapor seco, 198 decímetros cúbicos sobre kilogramo masa. En el estado líquido ya saben que el volumen, 1 litro o 1 kilo de agua, es igual a 1 decímetro cúbico. ¿Sí? Entonces fíjense todo lo que aumentó. Asumamos que esta curva se está dando a 1 kilo. ¿Sí? El punto 2 a 1 kilo por centímetro cuadrado era 1 litro. Y cuando se terminó de vaporizar son 1725, o sea, casi 2 metros cúbicos. ¿Está bien? Y si estuviéramos más arriba, el aumento es considerable, pero mucho menor. O sea, que esta es una curva que va muy para allá. La tenemos que graficar, es muy acostada. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos? Finalmente, si estoy en el estado 5, habíamos dicho que esto es vapor sobrecalentado. Y en el estado 6 es vapor supercrítico. Es decir, que está por encima de la temperatura crítica. ¿Sí? Esto técnicamente lo podríamos escribir como agua supercrítica. Sí, porque el vapor es un estado, ¿está bien? Y acá la sustancia que estábamos hablando era que era agua, ¿está bien? Bueno, todos los estados que podríamos tener de esta sustancia que arrancamos estudiándola como agua, ¿sí? ¿Más o menos está claro? ¿Está bien? Una pregunta. Sí. Las 3 pilas esas de datos, ¿se representan? Yo acá te estoy dando para esta temperatura de saturación, ¿sí? Una cualquiera que estará por acá abajo, 32 grados centígrados. Estamos hablando a qué presión está, porque eso, presión y temperatura, digamos que esto es una propiedad de estado, ¿sí? No es una propiedad de estado, es una característica intensiva de esta materia, ¿está bien? Estas dos, yo te podría dar esta o esta es lo mismo, ¿está bien? Porque van de la mano. En este estado, en esta línea que está por acá abajo, si yo estoy con vapor húmedo, o con vapor, en este caso saturado y seco, estoy sobre esta curva, ¿está bien? A 32 grados también estoy a esta presión, eso no puede cambiar, ¿está bien? Tengo este estado, este volumen que va por acá arriba. En la escala, 28.000 decímetros cúbicos. Ahora, el volumen de vapor, volumen específico del vapor seco, ya cuando esté a 1 kilo por centímetro cuadrado, que le corresponde a una temperatura de 99,1 grados centígrados, no está acá, más largo en la escala, sino que está por acá. ¿Está bien? Que es 1725. Y si yo sigo aumentando la presión, lógicamente la temperatura de saturación también va a ser mayor, 179, que le corresponden para los 10 kilos por centímetro cuadrado, y finalmente su volumen es mucho menor en 198 decímetros cúbicos por kilogramo. Eso estábamos tirando algunos valores típicos del agua. Para darnos cuenta. Para darte cuenta que cuando nosotros dibujamos esto, que la dibujamos más vertical y esta más larga, en realidad la diferencia es muy grande. Esta va reparadita porque los volúmenes específicos del líquido a distintas temperaturas están todos muy juntitos, hay muy poca diferencia.
Entonces esta es una vertical, ¿sí? Y finalmente esta es una curva muy, muy alargada, ¿está bien? Para las distintas temperaturas. ¿Está bien? Sí. Eso era lo que tratábamos de representar. Bueno, el lunes continuamos con la teoría. Ahora terminen de anotar y vamos a empezar con algunos ejercicios de la guía. Le paso el micrófono a Sergio. La guía yo la voy a subir ahora. Ahora me conecto y la subo. La verdad que el lunes me olvidé. Y de la mañana también. Así que Sergio le va comentando el enunciado del ejercicio y lo van a ir resolviendo. Y de última, cuando lleguen a casa ya o lo abren en el teléfono porque en un minuto ya lo habilito. ¿Está bien? Acá le cedo, compañero. Ah, no lo puedo subir ahora. Fui en la computadora. Bueno, lo subo cuando llegue a casa. ¿Sí? Perdón, mala mía. Este tenero porque tengo miedo que se desconecte. ¿Terminaron de copiar? Sí. Pero a la derecha no. Los valores y lo de abajo no. Bueno, mientras terminan de copiar yo voy dibujando el ejercicio. Maximiliano. Ahora, después el lunes se lo Tiene que ir a 7, ¿no, profe? Sí, pero no, Bueno, ¿se podrá borrar? Bueno, en el ejercicio número 1 que ustedes tienen en la guía de trabajo práctico número
7 en este caso. El primer ejercicio, lo que tienen es una máquina térmica, ¿sí? Les habla de un motor térmico compuesto por cilindros y que funciona a base de un ciclo de Carnot. Dice que ese motor térmico reversible, ¿sí?, recibe 54 kJ por cada ciclo que realiza. ¿Sí? Ustedes tenían, hicimos acá chiquitito, presión, volumen, dos isotermas, dos adiabáticas, este era un ciclo de Carnot, ¿sí? Por acá ingresaba Q1 y por acá desechaba Q2. ¿Está bien? El área encerrada dentro de las transformaciones era el trabajo del L del ciclo. En este caso se dice que por cada ciclo que realiza, por cada ciclo de estos que realiza, se entregan 54 kJ por ciclo. ¿Está bien? Bueno, lo primero que piden hallar es la presión media. Es un concepto que después van a ver más adelante en la parte de motores. Básicamente la presión media la vamos a definir como, ¿sí?, trabajo sobre volumen total desplazado. Bien, si ustedes recuerdan las expresiones que habíamos visto en gases hasta el momento, trabajo era básicamente una presión por un delta V, ¿sí? La presión media despejada desde acá sería esto, el trabajo dividido volumen total. Bueno, entonces, como es una máquina térmica de Carnot, o máquina reversible en este caso, el rendimiento está dado por la fórmula de Carnot. Esta fórmula la podemos utilizar porque es una máquina reversible. ¿Sí? Este es para máquina Carnot y máquina reversible. ¿Está bien? Y para una máquina genérica ustedes habían visto también que el rendimiento se podía calcular como la diferencia entre el calor que ingresa a la máquina y el calor que desecha la fuente fría dividido el calor que ingresa a la máquina, ¿sí? El calor proveniente de la fuente caliente. ¿Está bien? Esto para máquinas genéricas. Profe, yo no sé si lo tengo mal anotado, pero tengo el rendimiento total es 1, pero... ¿Sí? Porque si vos agarrás el denominador y lo distribuís con cada uno, No, está bien. Claro. mirá, si distribuís el denominador T1 sobre T1 te queda 1. Pero igual está mal. ¿Ves que lo mismo? No, yo tengo mal anotado. Bueno. Bueno, en este caso, ¿qué es lo primero que podemos hallar? Nosotros tenemos que hallar este trabajo, ¿sí? Necesitamos hallar este trabajo, el trabajo que realiza la máquina para poder calcular la presión media.
El volumen total desplazado lo tenemos acá. Es dato. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular primero el trabajo, ¿cómo lo calcularía? Con el rendimiento. Lo podríamos calcular con el rendimiento, porque recuerden que de acá, esto que tenemos acá arriba, era el trabajo. La definición de rendimiento se podía escribir como lo que obtengo, nosotros obtenemos trabajo sobre lo que invertí. ¿Qué invertí? Q1, calor. ¿Sí? Bueno, el rendimiento, ¿cómo lo vamos a sacar? Lo podemos sacar de acá, de esta expresión que tenemos acá. Fíjense que la temperatura de la fuente caliente y fuente fría las tenemos de dato. Y como es una máquina térmica reversible, vale lo mismo calcularla por esta expresión que por la expresión de los calores. Entonces va a ser 555 sobre 833 kilos. El rendimiento en este caso nos da 0,334. ¿Sí? Bueno, como hallamos el rendimiento, podemos venir a esta expresión que tenemos acá y despejar el trabajo. El trabajo va a ser igual al rendimiento multiplicado por el calor proveniente de la fuente caliente. Esto va a ser 0,334 por Q1. 54 kilojoules por cada ciclo. En este caso, nos está dando un valor de 18,04 kilojoules por ciclo. Entonces, finalmente, la presión media, ¿a qué va a ser igual? A ese trabajo que tenemos ahí, en 18,04 kilojoules sobre ciclo, dividido el volumen total desplazado. 0,03 5. metro cúbico por ciclo. Ciclo con ciclo se va. Esto nos da 3.608 kilopascal. sí, 1608, si quieren kilonewton sobre metro cuadrado. Kilopascal. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Saben de dónde salió la unidad? Y por las dudas, si no lo vieron, acá kilojoule es lo mismo que kilonewton
multiplicado por metro. Y a su vez está dividido por metro cúbico. Porque el ciclo en cada caso se cancela. Este metro cúbico se va con este, y acá nos queda el kilonewton por metro cuadrado. ¿Está bien hasta ahí? Bueno. Me avisan cuando pueda borrar. Vamos por acá arriba. Lo otro que se nos pide calcular es la potencia desarrollada por ciclo. En este caso, ustedes tendrán que usar potencia, recuerdan que era trabajo sobre tiempo. Trabajo sobre tiempo. El trabajo en este caso valía 18,04 kilojoules por cada ciclo. ¿Y el tiempo? Bueno, el tiempo es un dato que nos dan en el enunciado, vamos a anotarlo por acá, que realiza 5 ciclos por segundo. ¿Está bien? La cantidad de ciclos que realiza por segundo son 5. Nosotros no tenemos directamente el tiempo. Entonces acá no podríamos dividir. Pero si hacemos uso de este dato que tenemos acá, la cantidad de ciclos que realiza por segundo, ustedes podrían jugar con las unidades de esta forma. Multiplicando ese dato, nos damos cuenta de que ciclo y ciclo se simplifican y nos quedaría unidad de energía sobre tiempo. O sea que de esta forma también estaríamos obteniendo la potencia. En este caso la potencia nos estaría dando 90,2 kilowatts. O sea, si ustedes quisieran armar una expresión correspondiente a esta cuenta que hicimos, sería el trabajo multiplicado por cantidad de ciclos. ¿Alguna consulta? Borramos por acá. Vamos a resolver uno de máquina frigorífica.
Hacemos una tablita con los siguientes datos. Ciclo. Valores correspondientes al calor de la fuente caliente. Correspondiente al calor de la fuente fría. Trabajo de ciclo. Y acá tendríamos los dos tipos de, en este caso en vez de rendimiento tendríamos la eficiencia. Eficiencia de Carnot. Eficiencia de una máquina genética. ¿Está bien? Lo que nosotros tenemos que determinar acá si en base a estos valores es posible construir una máquina de este tipo, si la máquina es reversible, irreversible o es imposible. ¿Está bien? Algo que les quería mencionar, si ustedes van a alguna bibliografía de las nuevas, en vez de eficiencia van a encontrar el concepto de COP. Lo dan con esas siglas, COP. Coeficiente de operación, coeficiente de performance, coeficiente de operancia. Sepan que es lo mismo, nosotros seguimos usando epsilon, ¿sí? Bueno, entonces vamos para el primer caso. En el primer caso lo que tenemos que hallar es cuánto vale Q sub 2. Tenemos que completar la tabla. ¿Cómo hallaríamos Q sub 2? Bueno, ustedes saben que la suma de los dos que ingresan es el que sale de la máquina. ¿Sí? No, abajo Q sub 2. ¿Está bien? Bueno, entonces, ustedes saben que Q sub 1 es la suma del trabajo del ciclo más Q sub 2. De acá sacamos que Q sub 2 es Q sub 1 menos trabajo del ciclo. Q sub 1, ¿cuánto vale en este caso? 525. ¿Está bien? Las unidades están todas en kilojoule. Menos 105. Si alguien puede hacer esta cuenta, por favor. Esto nos da 420. ¿Sí? 420 kilojoules. Ese dato lo ponemos acá. 420. Y ahora evaluamos. Eficiencia de Carnot. ¿A qué sería igual? Bueno, el concepto lo podemos pensar de la misma forma que la máquina térmica. Lo que obtengo dividido lo que invertí. ¿Qué es lo que obtengo? Yo ingreso trabajo ¿para qué? Para extraer calor de la fuente fría, eso es lo que dice al principio. Entonces, ¿qué pondríamos acá arriba? ¿Qué es lo que obtengo? Q2.
La máquina frigorífica lo que obtengo es Q2. Ah, Le traigo calor a la fuente fría. ¿Cómo? Entregando un trabajo. Acá, perdone, acá empezamos por la máquina genérica, ¿no? Entonces, Q sub 2, ¿cuánto vale? 420. ¿Cuánto vale el trabajo? El trabajo del ciclo vale 105. ¿Cuánto nos da el rendimiento como máquina genérica? ¿Esto da 4? Entonces venimos acá, máquina genérica, el rendimiento vale 4. ¿Sí? Bueno, rendimiento de Carnot. Rendimiento, coeficiente de efecto frigorífico de Carnot. Esto era T2 sobre T1 menos T2. T2 vale en este caso 280. 350 menos 280. Esto da 4. Da lo mismo que la máquina genérica. ¿Qué podemos afirmar de esta máquina? La máquina que realiza el ciclo número 1. Si los rendimientos son iguales, ¿qué pasa ahora? Reversible. ¿Está bien? Bueno, ahora hacemos lo mismo. Pero para el segundo ciclo. En el segundo ciclo, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Buenas tardes. Chao. Chao. Acá lo que nos falta es trabajo del ciclo. Entonces acá sacamos que L es igual a la diferencia entre Q1 menos Q2. Q1 vale 500 y Q2 vale 400. El trabajo en este caso nos da 100 kilojoules. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora calculamos el rendimiento como máquina genérica. De vuelta, lo que obtengo es calor de la fuente fría, ¿sí?, por aplicación de un trabajo. Q2 vale 400. 400. Trabajo 100 kilojoules. 100 kilojoules. En este caso, el coeficiente de efecto frigorífico 4 para máquina genérica. O sea, calculado de esta forma es para cualquier tipo de máquina. ¿Sí?
de esta forma simplemente y solamente para una máquina de Carnot. Y en este caso el rendimiento seguía valiendo 4. 4. Sería, para todos los casos, no sería 4. En Carnot. Entonces habría que revisar si esta cuenta se hizo bien. Genérica. Sí, da eso. ¿Daba 4 también? Bueno. Vamos a hacer un pequeño cambio entonces acá. Vamos a ponerle 200. Perdonen, volvemos acá. Entonces acá sería 3 sobre 100 y esto sería 3. Profe, el último ya no podría poner algo para que sea mayor al éxito de Carnot. Claro, Para poner un ejemplo más. a ver. Vamos a hacer este último ahora. Ahora vamos a resolver este último. En este caso, ¿qué pasa? Es menor. ¿Es posible? Sí, ¿cómo tiene que ser el rendimiento de una máquina cualquiera con respecto a Carnot? Menor. Menor. Entonces, este es un ciclo. Sí. El genérico cambia, porque ahora es 200 sobre. Claro, sí, 300 kilos. Son 200 kilos. Bueno, Estamos en el mismo caso, ¿no? En este caso es un coeficiente, no es rendimiento, ¿no? Un coeficiente. Ah, ok. Coeficiente de efecto frigorífico. ¿Está bien? Y finalmente, en el último caso, lo sacamos acá. El L daba 300, pero 200 sobre 200 sobre 200. claro. Ahora que hicimos cambio ese, porque haces el Q2 1. Y es 200 sobre 300. ¿Está bien? Bueno, el trabajo en este caso vale 120. Y el genérico anterior te da 0,66. 365. Claro, porque cambia la diferencia. Todo esto es kilojoules. ¿Cuánto da cos 1? 485. Esto sería 365 dividido 120. ¿Cuánto da esta cuenta? 3,04. Bueno, 3,04. Y en el anterior habría que cambiar el 2. Esto daba 0,6666. 0,67. Bueno, en este caso tenemos dos irreversibles y uno reversible, porque es igual. ¿Qué hubiese pasado en el caso de que el genérico hubiese dado 5? Sí. Esto es un proceso imposible. ¿Sí? Porque no hay ninguna máquina que supere a la máquina de Carnot. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna consulta? Me avisan cuando estamos.
Bueno. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que es parecido al que ustedes van a tener que presentar. ¿Sí? Si quieren anotar, les dicto, por favor. ¿El anterior ejercicio 2 o cuál era? En este caso no te sabría decir porque yo tengo una lista de ejercicios resueltos y bueno, como no sumo la guía. ¿Cuál era? Después la salida. Bueno, se usa una bomba de calor para mantener una casa habitada a una temperatura constante de 20 grados centígrados. ¿Cuánto? 20 grados centígrados. Punto seguido. La casa deshabitada pierde calor hacia el aire exterior a través de las paredes y ventanas a razón de 60 megajoule por hora. ¿60? Sí. Perdido. 60 megajoule por hora. Temperatura mantener 20 grados centígrados. Punto seguido. Si se generan 6,5 megajoule por hora de energía en el interior de la casa, proveniente de personas luces y aparatos domésticos. Punto, determinar para epsilon 2,25 la potencia necesaria que debe suministrar la bomba de calor. Tiene una casita, la dibujamos así como dibujarían los chicos. Una puertita, una ventana, techo. Dicen que acá estamos perdiendo ¿cuánto? Un Q de 60 megajoules por hora. ¿Sí? Se quiere que en el interior de la casa, dentro de la casa, la temperatura sea de 20 grados centígrados.
¿Sí? Pero a su vez dicen que las lámparas, las personas, los electrodomésticos, todo lo que se encuentra dentro de la casa está generando una cantidad de calor igual a cuánto. 6,5. Mega joule por hora. Entonces, la ecuación de rendimiento de coeficiente de calor en este caso sería igual, siempre pensando de la misma manera lo que obtengo respecto de lo que invertí. En una bomba de calor siempre tenemos el mismo esquemita. Esto es temperatura de la fuente caliente, temperatura de la fuente fría, bomba de calor, en este caso, ¿qué es lo que quiero obtener? Siempre lo que obtengo sobre lo que invertí. ¿Qué es lo que queremos obtener? En este caso queremos obtener Q1. ¿Sí? ¿Y qué es lo que invertimos? Trabajo. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo que debe suministrar la bomba, ¿sí?, para mantener la casa a 20 grados centígrados es lo mismo que lo que pierde. ¿Está bien? Supongamos que este lugar, esta aula en la que estamos cursando, la temperatura es 20 grados centígrados. Y si nos escapan 60 megajoules por hora, va a descender la temperatura. Entonces la bomba de calor, en este caso el split, lo que tiene que aportar es esto, para que la temperatura se mantenga. Si no se pierde nada, la temperatura se mantiene constante. ¿Sí? Bueno, pero en este caso la bomba de calor no tendría que suministrar 60, tendría que suministrar un poquito menos. ¿Por qué? Claro, porque hay un calor aportado, generado por la persona, electrodoméstico, aparatos eléctricos. Entonces en este caso sería calor perdido, ¿sí?, más el calor de las... calor general, vamos a tomar. Vamos a quitárselo, ¿sí?, y lo vamos a tomar en módulo. Porque este calor que se pierde es negativo y este general es un calor ganado. Los invertimos, ponemos un módulo. Q perdido 60 y el calor general 6,5. Por hora. Entonces, en este caso, 54, 53,5. Entonces venimos acá. Y tenemos que Q1 sobre epsilon es 53,5 megajoules por hora sobre 2,25. En este caso nos da 23,78. megajoules por hora. ¿Y esto es un trabajo o es una potencia? Esto es una potencia porque es energía por unidad de tiempo. Entonces acá le ponemos un puntito. ¿Está bien? Para diferenciarlo de la potencia mecánica que siempre usamos N, cuando es potencia o energía por unidad de tiempo, trabajo con un puntito arriba. ¿Eh? No, si quieren después lo podrían cambiar de unidad, ¿no? Lo podrían pasar a kilowatt. Sí, pero ahí estamos. Hora de tiempo. 5 y cuarto. Sí. No, que 5 cuartos. No.